Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, yo el Misterio, en una emisión más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a hablar de una de las leyendas más populares de Estados Unidos, pero que curiosamente también en México se ha dado a conocer, o algunas personas conocen precisamente esta leyenda del jinete sin cabeza, que bueno, se ha dicho que esto ocurrió en Michoacán. La novela de La leyenda del jinete sin cabeza fue escrita por Washington Irving. No sé si ustedes han leído esta novela del jinete sin cabeza. Washington Irving pues nació precisamente en Nueva York el 3 de abril de 1783 y falleció el 28 de noviembre de 1859. Es decir, esta novela del jinete sin cabeza, que todo ocurre precisamente en Sleepy Hollow, pues obviamente es anterior a la leyenda de Donato Aguirre. Esta leyenda de Donato Aguirre es precisamente el jinete sin cabeza de México. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de esta leyenda, de la leyenda del jinete sin cabeza de México, pero sí quería comentarles que evidentemente existe el antecedente de que en Estados Unidos pues ya había una historia similar. Ahora bien, en México ustedes saben que se vivió la época de la Revolución Mexicana, que inicia precisamente en noviembre de 1910, para ser exactos el 20 de noviembre, y que concluye en el año 1924. Es decir, fueron muchos años de conflicto armado, donde obviamente se buscó acabar con la dictadura de Porfirio Díaz, ¿ok? Entonces, en ese lapso de tiempo, muchos hacendados, ricos hacendados que cometían injusticias con todos sus trabajadores. Recuerden ustedes que existían las famosísimas tiendas de raya donde pues los campesinos trabajaban para el patrón y ese dinero no lo tenían ellos para su disposición, porque ese mismo dinero se tenía que regresar al hacendado y él en su tienda de raya pues les vendía algunos productos, maíz, frijol, algunos productos que ellos mismos elaboraban o cosechaban, y eran productos que estaban muy caros. Entonces las llamadas tiendas de raya eran una injusticia para el pobre campesino, que era obviamente explotado en este sentido, en el aspecto laboral. Entonces, durante esa época de la Revolución Mexicana, pues obviamente los revolucionarios iban hacienda por hacienda tratando obviamente de saquearlas y de quedarse con lo que encontraran. ¿Qué sucedía entonces? Que obviamente los hacendados lo que hacían para que no les robaran su dinero era enterrar sus riquezas, enterrar su dinero en lugares apartados de la hacienda, y para hacer esto necesitaban la ayuda obviamente de sus trabajadores, porque un hacendado no se iba a poner a escarbar y hacer un hoyo para enterrar un baúl lleno de monedas de oro o de plata. Obviamente este trabajo tan pesado lo realizaban sus trabajadores, y una vez que lo hacían, el hacendado los mataba para que no les robaran después obviamente sus riquezas. Pues obviamente, ¿no? Si una persona observa y participó en el entierro de un tesoro, pues obviamente saben dónde lo enterró, y en cualquier momento que pueda pues regresaría por ese tesoro y se lo llevaría. Entonces el hacendado, para evitar que le robaran, ahí mismo los enterraba, ahí mismo los asesinaba y los enterraba, o simplemente no los enterraba, sino que ahí los dejaban difuntos. De esta manera los hacendados protegían sus riquezas mal habidas. En muchas de las ocasiones sus riquezas eran mal habidas porque era riqueza generada o
juntada de una manera injusta con la explotación de los campesinos y de las personas, ¿no? Entonces ese dinero era mal habido, pero pues eso a ellos no les importaba. En este contexto histórico, pues es donde surge esta leyenda de Donato Aguirre, el jinete sin cabeza mexicano. Durante la época de la Revolución Mexicana. No hay una fecha exacta de cuándo ocurrieron los hechos. Lo único que se sabe, lo único que se conoce, es que fue durante este periodo de tiempo en México. La leyenda de Donato Aguirre nos platica lo siguiente. Este hombre era una persona que tenía una codicia muy grande, obviamente por el dinero. Era una persona que pues disfrutaba de acumular riquezas y tanto deseaba conservar su dinero o no gastarlo, que prefería no casarse, prefería no tener hijos, porque evidentemente él sabía que si se casaba o si tenía hijos tenía que compartir con ellos su riqueza, tenía que gastar obviamente en mantener a una familia, y Donato Aguirre tanto le pesaba esta situación o prefería mejor no vivirla, que pues no tenía esposa y tampoco tenía hijos. Aparte, menospreciaba a los pobres. Esa es otra parte importante de la historia. Donato Aguirre menospreciaba al que no tenía dinero. Y bueno, se cuenta que en una ocasión que Donato Aguirre salió de su hacienda por la noche, se topa a una mujer, a una anciana que le dice: Señor, ¿me puede dar una limosna? Y Donato Aguirre, obviamente, pues no se la da, no le da ni un solo peso. Y no solamente esto, sino que además se burla de la condición en la que estaba la mujer, se burla de su pobreza, se burla de su necesidad. Y esta señora le dice: vas a ver, aparte de que no me ayudas, te burlas de mí, pues te voy a castigar, te voy a mandar una maldición para que pierdas todo lo que tienes de valor. Donato Aguirre, a pesar de escuchar esta amenaza, pues obviamente se burla, se ríe de ella, pero lo que no sabía Donato Aguirre es que esta mujer se trataba en realidad de una bruja. Así es, esta mujer cuando le manda la maldición realmente se cumple. Al día siguiente de esta situación, al día siguiente del encuentro que tuvo Donato Aguirre con esta mujer, con esta persona que le pide una limosna, él, al levantarse de la cama y mirarse en el espejo, observa que obviamente ha envejecido. Observa que tiene el cabello ya todo canoso, que se le ven algunas arrugas en el rostro, y entonces él se espanta y se acuerda precisamente de lo que vivió unas horas antes. Se acuerda precisamente de esa maldición que le mandó esta bruja. Entonces dice: ¡ay, Dios mío! Esta maldita bruja cumplió su palabra. Y se acuerda que también en esa maldición ella le dijo: vas a perder todo lo que tú todo lo que tú quieras, todo lo que tienes de valor lo perderás. Se acuerda entonces que tiene un baúl lleno de monedas de oro debajo de su cama, corre a él y observa que efectivamente ese cofre con monedas de oro, las monedas de plata y de oro ya se habían convertido en carbón, pero él tenía tanto dinero que su dinero lo tenía repartido pues prácticamente por todas partes de su casa. Corre a otro lado, a otra parte de su habitación donde tenía otro cofre de dinero, y observa que afortunadamente para él todavía había monedas de oro y de plata. Es decir, que la maldición no le había llegado a ese baúl. Toma la decisión entonces de llevarse el baúl lejos de ahí para que no le caiga la maldición, y entonces manda llamar a dos hombres, a dos de sus peones, y les dice: vámonos al cerro porque tengo que enterrar algo muy importante. Llévense pico y pala. Obviamente estos hombres comienzan a escarbar, comienzan a hacer un hoyo, sacan obviamente el cofre de monedas de oro y de plata,
y ahí lo colocan, comienzan obviamente pues hacer algunas murmuraciones, a platicar entre ellos dos. Donato Aguirre se percata de esto y de una manera cruel y sin pensarlo dos veces les dispara a quemarropa. Asesina a estos dos hombres porque evidentemente Donato Aguirre tenía ese temor de que bueno, pues ya sabían en dónde había dinero. Dijo Donato, seguramente después van a regresar por él y me lo van a robar. Entonces Donato Aguirre los mata. Él obviamente, Donato Aguirre, pues iba obviamente con su caballo. Y como ya los había matado, como ya había matado a estos dos hombres y ahí mismo los había enterrado, es decir, estas personas habían hecho un hoyo bastante grande, bastante profundo también, donde no solamente cupo el tesoro, sino que también estas dos personas ahí fueron enterradas. Y Donato lo que quería hacer era jalar una piedra y colocar sobre este agujero como si fuera una losa, como si fuera una cripta, o mejor dicho, una losa sepulcral, y amarra la losa precisamente a la montura de su caballo, porque era una piedra bastante grande, bastante pesada, y que él no podía obviamente moverla por sí solo. Ya había matado a sus peones y no había nadie más que lo ayudara. Donato Aguirre observa por última vez su tesoro, observa ese tesoro que tanto amaba, y precisamente en ese instante va pasando una serpiente de cascabel. Espanta al caballo y entonces el caballo trata de huir y la piedra, jala la piedra y Donato Aguirre es decapitado cuando le cae precisamente esta gran roca. Honestamente, digo, yo he tratado de entender o de imaginarme la situación, cómo pudo haber sido. Yo pienso que una roca, más que decapitar a una persona, podría solamente aplastarle la cabeza, pero bueno, de acuerdo a la leyenda, nos dice que decapita a Donato Aguirre, le arranca la cabeza queda adentro también de esa fosa, de ese hoyo que habían escarbado. Y bueno, ahí termina la historia de Donato Aguirre. Se comenta que tiempo después, por esa zona, se veía precisamente a un jinete sin cabeza, que podría tratarse precisamente de Donato Aguirre, que no solamente va buscando su tesoro, sino la cabeza que él perdió en esa ocasión. Esa es la leyenda, así a grandes rasgos, queridos amigos, del jinete sin cabeza, ¿ok? Esto presuntamente ocurrió en Michoacán, no hay más datos, no hay más informes, pero bueno, pues quería compartir con ustedes esta leyenda del jinete sin cabeza mexicano, que bueno, pues hay muchas personas han argumentado, han dicho, ¿verdad?, que en realidad esta leyenda se originó o es una versión de la novela de Washington Irving, El jinete sin cabeza, que se escribió en Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que opinas al respecto? ¿Será una leyenda ficticia? ¿Realmente ocurriría? ¿Realmente pasaría? Bueno, pues déjanos tus comentarios en este video. Y bueno, pues así llegamos al final de este video. Ahorita estoy haciendo videos cortos. Me he dado cuenta que la gente prefiere ahorita ya los videos más cortitos. Y les agradezco obviamente sus comentarios. Si les gustan los videos cortos o largos, pues es difícil obviamente saber y dar. Pues ahora sí que complacer a todos es muy, pero muy complicado, queridos amigos. Pero muchas gracias, en verdad te agradezco tu compañía. Y también en los comentarios déjame saber qué leyendas te gustaría que narrara para ti. Hasta luego y que pases una excelente noche.